Bueno, arrancar con un aplauso, vea. Lo pone a uno donde es. Bueno, en esta charla que he preparado para ustedes, lo que quiero es transmitir una experiencia de vida, digamos de 44 años de ejercer la ingeniería, en los cuales pues se ha trabajado también el tema de hacer empresa y de tratar de arrancar proyectos empresariales. Entonces, voy a tratar de transmitir esa experiencia que yo creo que puede ser interesante y voy a tratar de sacar unas conclusiones también al final aplicables un poquito para nuestro medio. Bueno, lo primero es que estoy hablando de dos temas, la parte empresario, que tiene que ver con empresa real, y con emprendedor, que quiere decir empresa a ver si funciona, a ver para dónde vamos. Entonces son como dos aspectos que no son exactamente lo mismo. Yo esto lo veo como una forma de ver la vida, como una forma de sentir la vida, de vivirla. Y tengo un símbolo ahí como para explicarme ante ustedes que es unos árboles que crecen por toda parte. O sea, tengo como una especie de mundo y con semillas que se siembran y entonces hay árboles que nacen un poquito torcidos, hay unos que nacen fuertes y está por toda parte la siembra. Entonces el ingeniero emprendedor o empresario tiene sembrada en su vida la siembra, la gana de que haya semillas que florezcan y que se conviertan en frutos eventualmente para beneficio comunitario naturalmente, que es como lo que queremos las personas de bien, las personas que nos queremos dedicar al servicio de la comunidad. Bueno, en el tema de la sabiduría que se necesita para hacer cosas, o digamos la búsqueda del conocimiento, entonces hacer empresa es otro aspecto de la sabiduría. La sabiduría no es únicamente estudiar o volverse conocedor de un tema a través de técnicas científicas. La sabiduría también es conocer el mundo, conocer las personas, conocer la parte humana, conocer la parte económica, y el paquete de la sabiduría es un paquete bastante interesante y bastante grande. Entonces, cuando una persona se enfrenta al mundo de la empresa y de emprender, no deja de ser también una persona científica, una persona que esté explorando la realidad desde el punto de vista de establecer proyectos. Entonces, cuando uno explora la realidad, hay tres aspectos que yo quiero destacar en la realidad, cuando uno quiere conocer. Hay un aspecto que yo lo llamo lo que se ve. Por ejemplo, ustedes me están mirando a mí aquí en este momento y ven cosas, ven una persona con canas, ven una persona que tiene ciertos movimientos, ven una persona que habla de cierta manera, eso se ve. Entonces ustedes viendo pueden sacar conclusiones sobre el funcionamiento de las cosas. Entonces cuando uno va a armar una empresa o algún proyecto, hay muchas cosas que se ven y el que está metido en eso tiene que ser muy buen observador para que sea capaz de ver muchas cosas, porque si no ve, se lo lleva por delante la realidad con una cantidad de sorpresas escondidas que no las ve. Entonces, para armar empresa, más José Ignacio, como para armar una empresa hay que ser buen observador, no puede ser una persona escondida que meta la cabeza dentro de un hueco esperando que todo se va a resolver. Hay que ver las cosas, pero ver las cosas es apenas la tercera parte de la búsqueda del conocimiento. Resulta que en la búsqueda del conocimiento está también, ¿qué le pasó a esto? Lo que está oculto, ¿sí ve que se ocultó? Exacto, lo que está oculto. Ya lo vieron ustedes, ¿cierto? Lo que está oculto. Entonces, lo que está oculto es algo que uno no lo ve porque está oculto, está metido detrás de alguna cosa, está escondido. Entonces, ¿cómo se descubre lo que está oculto? Pues hay que hacer preguntas, hay que averiguar, hay que preguntar a gente, hay que levantar cosas que están tapando. Entonces, todo un proceso de búsqueda es el descubrimiento de lo que está oculto. Entonces, la persona emprendedora, la persona que va a hacer empresa, tiene que saber que hay muchas cosas escondidas, que le están tapando el éxito, que le están tapando la realidad. Y si no las busca y no las encuentra, se van a perder las oportunidades. Por eso es que decimos que esto es un proceso de investigación, realmente. Pero hay otra cosa todavía mayor, más profunda todavía, que es lo que pudiera ser. Y esa es la característica de emprender, lo que pudiera ser.
Por ejemplo, miro a Alberto Piedrahita, a quien visité hace, no se debe acordar, cuando yo era presidente de la cooperativa de la Bolivariana. Lo visitamos a él para que él nos explicara cómo funcionaba la cooperativa de trabajadores de Fabricato. Entonces, yo me acuerdo, el hombre nos recibió en una oficina toda bonita y con esa forma tan amplia que él tiene de hablar. Y entonces nos encarretó, mostrándonos en el cooperativismo cosas que nadie ve, cosas que pudieran ser. Entonces, cuando vemos las cosas que pudieran ser, es lo que llama la creatividad. Entonces, cuando uno hace una empresa, uno tiene una idea inicial, pero la pregunta es, ¿y qué pudiera ser? ¿A dónde puede llegar eso? Ese es el espíritu creativo empresarial, donde se empieza con una cuestión que tiene un tamaño, pero si uno tiene proyección y se imagina muchas cosas que pudieran ser, eso es mucho más grande que lo que uno se imagina. Y ese espíritu de gran imaginación, de gran potencialidad, lo necesita una comunidad para poder salir adelante. Hoy hablaba con una persona que va a hacer un proyecto que salió en la prensa sobre el dengue en Bello. Son unos investigadores que han descubierto una forma de trabajar eso, y eso lo está apoyando Bill Gates, o sea, Guillermo Puertas, ¿cierto? Entonces, hombre, Guillermo Puertas, cuando pensó en Microsoft, sí pensó en combatir el dengue en Colombia. No, esas son cosas que van surgiendo de una manera misteriosa. Entonces, el que pudiera ser es toda una gran posibilidad, que nosotros no la tenemos que imaginar cuando estamos metidos en un proyecto para poder tener largo alcance. Bueno, entonces eso tiene que ver con lo que llama la intención creativa. O sea, los que van a hacer algo tienen una intención, se les ocurre una idea y tienen una intención. Entonces eso lo llamamos la intención creativa. Ella dijo que no hablara de ella, pero esta es mi esposa. Cuando tenía yo 15 años y ella tenía 14, que ella era vecina del frente, yo la miré y tuve la intención, por allá muy suavecita, de que me iba a casar con ella. entonces eso fue realidad, y entonces ya llevamos 45 años con ese cuento y yo creo que ya logramos culminarlo. Entonces, la intención creativa es algo maravilloso, y la intención creativa tiene 3 aspectos, y se los voy a mostrar de una manera gramatical, porque es que la gramática es la vida, o sea, el lenguaje es la vida. Entonces, es volver algo real a través del concepto gramatical de la vida. ¿Y qué es el concepto gramatical de la vida? Es ordenar la mente para que la intención no esté despelotada. Ordenar la mente, porque mire que la intención puede estar desordenada. Si ustedes miran esas palabras ahí, esas palabras tienen un orden, pero ¿cuál es el orden? Uno puede decir, pero antes está creativa. No, ese no es el orden. Hay un orden que es el orden lógico, el orden gramatical, llamémoslo, de las cosas. Entonces, el orden gramatical de las cosas es entender estos 3 elementos. Suena muy sencillo, nos lo repitieron en la primaria, en el bachillerato, pero quién sabe si lo logramos aprender. El concepto de que la vida se compone de 3 elementos. Se compone del sujeto, se compone del verbo y se compone de los complementos. Entonces, cuando uno tiene claro ese tema, el lenguaje de uno es claro. El lenguaje es un lenguaje ordenado, donde primero está el sujeto, luego está el verbo y luego están los complementos. Entonces, eso lo lleva a uno a aclarar la mente. Y en cambio, cuando uno tiene el lenguaje desbaratado, uno está balbuceando, está diciendo cosas que no sabe qué es lo que está diciendo, entonces la gente no le entiende a uno no se sabe explicar. Entonces, la maravilla que hicieron con nosotros, los que pusimos cuidado, cuando nos prepararon gramaticalmente, eso fue una cosa espectacular. Yo agradezco a mis profesores que insistieron repetidamente en que uno entendiera cuál es el sujeto de la frase, o sea, el que ejecuta la acción, qué es el verbo, o sea, la acción, y ojalá sea activa, dinámica, y qué son los complementos como el que recibe la acción, el que la recibe indirectamente, las circunstancias de la acción. Entonces, cuando uno tiene claro eso, es capaz de armar proyectos. Parece una cosa muy sencilla, pero realmente es muy profunda, para que le echen un poquito de cabeza, entre otras cosas porque desde el punto de vista de la filosofía, estos son los 3 elementos de la parte filosófica de la vida, que son el sujeto, el objeto y el método. O
O sea, desde el punto de vista filosófico, los tres elementos esenciales del devenir son el sujeto, que es naturalmente el que ejecuta acciones, el objeto, que es a quien van dirigidas las acciones, el lugar de la observación, y el método, pues es toda la parte verbal, activa, de la conexión entre el sujeto y el método. Entonces, cuando uno tiene claros esos tres elementos tan elementales de la epistemología, llamémoslo así, es también capaz de enfrentar un poquito más el tema de los proyectos. Entonces, hablando de proyectos, los proyectos, dentro de esta visión del sujeto, el sujeto hace proyectos, el sujeto es la persona o un grupo de personas que quieren hacer proyectos. Entonces, las personas trabajan a nivel personal, entonces lo primero que tiene que haber en la vida es que uno tenga proyectos personales. O sea, si vamos a hacer una empresa, no la podemos desligar de lo personal. El individuo se debe comprometer empresarialmente porque también está comprometido personalmente. O sea, esa desintegración de la persona, de tal manera que por aquí está el proyecto empresarial y por aquí está él, no funciona muy bien. Empiezan a producirse una serie de contradicciones importantes. Entonces uno tiene que aprender a lograr que sus proyectos personales no estén en contravía de los proyectos que uno está desarrollando empresarialmente o en otros aspectos de la vida. La vida tiene muchos aspectos. El aspecto familiar es muy importante, porque cuando uno proyecta la vida familiarmente, capta la ordenación o el orden natural de la sociedad, en la cual hay una paternidad, hay una maternidad, hay herencias, hay quien recibe, hay quien crece, hay quien nutre. O sea, todos los aspectos familiares de la vida son muy importantes en la empresa, porque en la empresa tiene que haber también la paternidad, el aspecto amoroso, tiene que haber la herencia. Entonces, si las empresas son muy descarnadas y no tienen aspectos humanos y familiares, de alguna manera no son tan interesantes. Esto lo digo también por experiencia, porque yo he tratado siempre de que la familia no esté desligada de los proyectos empresariales, sino que haya una comunión de algún tipo. Por eso, para que ella dé cuenta, pues está por acá. Bueno, también tenemos que tener la parte comunitaria. O sea, la parte comunitaria es la sociedad. O sea, el compromiso de servicio y de entrega comunitario. Mire que estoy poniendo aspectos fundamentales como motivaciones para hacer empresa. También tenemos la parte cultural, la parte, por ejemplo, recreativa, educativa. O sea, las empresas tienen que ser lúdicas, las empresas tienen que volverlo a uno culto. Las empresas no son instrumentos de negación de las potencialidades del ser humano. Las empresas hay que concebirlas como lugares de cultura, como lugares de arte, como lugares de crecimiento integral, no como cuestiones aisladas del ser profundo. Entonces, los proyectos que uno debe tener de naturaleza cultural y educativa los debe aunar a los proyectos empresariales y no ver como una contradicción ahí. Y naturalmente que todo al final remata pues en la empresa, que ya la empresa tiene aspectos económicos, tiene aspectos de crecimiento, tiene aspectos de relaciones con el Estado, tiene aspectos de impuestos, tiene aspectos de espacio físico, tiene aspectos de inversión, tiene aspectos de planeación, cosas ya muy técnicas que rematan todo el paquete motivacional que hay detrás de eso, pero siempre tiene que estar presidiendo eso la naturaleza profunda de la persona, que es lo que yo llamo el aspecto espiritual y el aspecto del ser. O sea, tiene que haber alma en lo que se está haciendo, con las distintas definiciones que las personas tienen del alma. Pero básicamente lo que hablamos aquí de alma es que hay una trascendencia, o sea, de que uno no sea tan materialista en lo que está haciendo, sino que se dé cuenta que detrás de todo hay una comunión, hay un ideal, hay un sentido de motivación y de compromiso. Eso es muy importante para las organizaciones. Eso es lo que da lugar a los valores de la organización. Y cuando la organización tiene valores, es mucho más interesante trabajar en una organización que si la organización no tiene valores. Bueno, entonces ya está pues la creación, la idea, entonces está la persona que crea o el grupo de personas que crean, que lo llamamos el yo creativo. Entonces el yo creativo es variable. O sea, las personas van variando. Por ejemplo, Francisco y yo, hace tiempo fuimos socios de una empresa que fundamos, que ahora les voy a hablar de esa empresa. Pero Francisco es una persona muy distinta en este momento al Francisco de aquella época, y yo también, no tiene nada que ver.
Hay unas transformaciones fundamentales, o sea, las personas están cambiando continuamente y eso es una cuestión inevitable. Entonces hay que entender un poquito el tema del cambio siempre cuando uno está haciendo empresa, cuando está formando distintos tipos de entidades. Entonces el yo va variando con el tiempo y se va ajustando creativamente a las distintas formas. Entonces uno tiene una intención que se llama la intención original, es una flecha. Yo lo que quiero es esto. Vamos a fundar una empresa, a ver los de nueva generación. ¿Algunos de nueva generación aquí? Entonces, vamos a tener la intención, vamos a entender que nueva generación va a ser una empresa. Va a ser una empresa, ¿por qué no? Vamos a hacer una empresa. Como los profesores de universidad en su momento hemos hecho empresas, gente joven. Entonces, nueva generación va a ser una empresa. Y escoge un nicho de trabajo. Puede ser en el tema aeronáutico, en un tema que ustedes sientan tranquilos. Y entonces lo que hacen es tener una cosa que se llama intención original. También se llama originación o idea primaria. Entonces la intención original es como una especie de flecha que se llama la intención original y es el espíritu fundacional. Es la fuerza creativa que me jala en una dirección. Y nos podemos equivocar, pero tenemos el espíritu fundacional, se llama la intención original. Pero ¿qué pasa? Hay más cosas en la vida, hay más cosas. No solamente está la intención original que uno tiene, sino que hay otras cosas que están interviniendo. Entonces es otra flecha que va en otra dirección, que no es la misma dirección de la flecha original. Entonces lo que resulta es un resultado sorprendente, un resultado que es distinto al aspecto fundacional que yo tenía. Entonces hay todo un proceso de autorreflexión, de autoconocimiento, donde yo tengo que estar revisando mi espíritu fundacional, revisando las secundarias o motivaciones paralelas que van sucediendo y que me llevan a otro lugar para entender si ese resultado que me sorprende a mí, que es distinto a lo que yo estaba pensando, de todas maneras es bueno y lo puedo aprovechar, entonces puedo retomar la dirección. O si tengo que retomar el espíritu fundacional poniendo correctivos, manejando las circunstancias. Entonces hay que entender como ese aspecto vectorial de la vida. O sea, no pensar que la vida es únicamente como uno dice, sino que yo voy en esta dirección, pero hay direcciones que me van sacando, entonces yo veo resultados y en un proceso de retroalimentación y de sabiduría, yo voy tomando los resultados y voy midiendo lo que está pasando y me retroalimento a través de un feedback. Entonces, el feedback siempre tiene que tener un punto de referencia. Por eso, cuando uno va a hacer proyectos, debe tener un gran punto de referencia. Para mí el punto de referencia fundamental es la parte espiritual. O sea, que uno no entre en contradicción con su integridad personal, con los valores profundos que uno tiene. Es para mí una referencia. Otras personas pueden tener otras referencias. Entonces uno, con base en las referencias, es capaz de orientarse y recuperar el sentido original, si es que lo quiere recuperar, o seguir en la nueva dirección que está trazando la vida a través de las circunstancias. Esto es un poquito pues como teórico, pero nos sitúa un poquito en la filosofía de esto, espero que les sirva lo que estamos hablando. Entonces, la creación deliberada, o sea, con intención, creación con intención, deliberada, se basa entonces en tener claro quién es el sujeto, quién es el verbo, cuáles son los objetivos, aprender a hablar con esa misma claridad, manifestando las intenciones, que se puedan entender, que se puedan compartir. Y entonces, cuando lo hacemos a nivel empresarial, eso lo llamamos un proyecto. Entonces las personas que son capaces en una empresa de expresar ideas en esta manera, decimos que son personas de proyectos, personas que presentan alternativas, que presentan posibilidades. Entonces las empresas como empresas tienen que tener espacios para que las personas puedan hacer propuestas y esas propuestas se conviertan en proyectos y los proyectos van haciendo que crezca la organización. Entonces cuando una empresa no tiene esos instrumentos se vuelve una empresa muy fatigante para los que están allí porque no hay como salida a la creatividad de las personas. Entonces cuando uno fonda una empresa hay que pensar que la empresa debe tener espacios para que haya un empresarismo interno que son los proyectos, que puede que no sea una empresa económica con capital propio y cosas de esas, pero un proyecto es una pequeña empresa que está gestándose dentro de una organización. Ahora, para una empresa es entonces el proyecto, pero para un emprendedor, esa idea que quiere estructurar como una idea primaria se llama un emprendimiento.
Entonces, quiere decir, me metí, emprendí. Es una aventura fuerte. Y la estadística muestra que más o menos el 90% de los emprendimientos fracasan, más o menos. ¿Sí? De ese orden es la estadística en todas partes. ¿Por qué es eso? Yo pienso que en buena parte es problema del lenguaje. O sea, las personas no tienen claro estos temas que les estoy diciendo, del sujeto, el objeto. Entonces la gente cree que el sujeto es el gobierno, o que el sujeto es mi papá, o que el sujeto es el socio, y no asume que el sujeto es él, por ejemplo. O no cae en cuenta de las circunstancias porque no las ha masticado. O los verbos que está utilizando son verbos pasivos, son verbos inactivos, son verbos que no conducen a la efectividad, sino que conducen a la demora, al enredo. Entonces, un problema verbal ahí importante, que lo que nos lleva a eso es a plantear que debemos aclarar el lenguaje. ¿Y cómo aclaran las personas el lenguaje? Mediante conversaciones. Entonces, por eso es tan importante conversar. Y cuando usted está formando una empresa, debe conversar bastante, debe mirar con sus amigos y discutir lo que están haciendo y plantear alternativas para que se vaya aclarando el lenguaje a través de conversaciones. Y no debe haber un ofuscamiento, ni una idea de, no, es que no tenemos ni 5 minutos aquí para conversar eso. No, tenemos que ser capaces de hablar para encontrar la forma de trabajar, que eso es todo un trabajo. Bueno, y cuando yo ya me meto ya a una empresa, que ya el emprendimiento ya lo encontré claro y ya es una cosa real y que va a funcionar, entonces es lo que llamo yo una empresa, que es algo práctico, real. Bueno, entonces, ¿cómo se maneja la intención original? La intención original, o sea, para que sea fuerte, para que uno sepa bien el espíritu fundacional, que funcione bien el espíritu fundacional. Entonces, primero, hay que responder a cuestiones importantes. O sea, debemos plantearnos cosas importantes para la comunidad, para la persona. O sea, nos debemos meter en temas que nos desafíen, que nos hagan responder a necesidades bien importantes. También podemos hacer cosas de menor importancia, pero que tengan importancia relativa en otro aspecto de la vida. O sea, hacer empanadas es también bastante importante. O sea, no estamos diciendo que no. Pero es bueno que detrás de hacer empanadas esté construir una catedral. Bueno, hay 3 elementos de la vida que son vitales para que la vida funcione, para que las comunicaciones funcionen. Y en hacer empresa con socios, si hay problemas de comunicaciones, vas a fracasar, vas a fracasar. Entonces los 3 elementos esenciales en las comunicaciones son la responsabilidad, el aprecio y la apertura. ¿Qué es la responsabilidad? No echarle al otro las culpas, no descargar en el otro los problemas, sino asumir el sujeto responsable, que todos son sujetos, pero usted dar ejemplo también de responsabilidad. ¿Qué es el aprecio? El aprecio es ponerle cuidado a lo que el otro dice, a lo que el otro propone y considerar que es muy bueno. No estar dañando la idea del compañero, no estar menospreciando la idea de la sociedad, sino aprender a considerar los paquetes de ideas que van resultando como paquetes bien promisorios mediante una función empática, donde yo soy capaz de ponerme en el lugar del que está haciendo la propuesta para sentir que esa propuesta es como si la estuviera haciendo yo. Entonces eso crea una energía empática que es una energía muy importante para sacar adelante cualquier tipo de organización. Y la palabra apertura quiere decir creatividad, o sea, estar abierto a posibilidades y no ser rígido. No pensar que hay una única manera de trabajar y tampoco etiquetar demasiado. O sea, etiquetar es un estilo que tenemos nosotros de darle apellidos a las cosas, de ponerle sobrenombres a las cosas que están pasando y le ponemos un sobrenombre demoledor que mata las ideas. Como, ahora sí se fregó esto, le decimos a una cuestión. Entonces ya se fregó. O no, eso no sirve para nada, entonces ya no sirve para nada. O sea, cuando uno tiene un sentido de demoler mediante la etiqueta, es muy complicado trabajar en llave, trabajar en sociedad. Bueno, otro aspecto es aproximarse a la realidad de una manera empática. ¿Qué quiere decir eso? Los clientes. O sea, los clientes son la razón de ser, de tener cualquier tipo de emprendimiento, porque estamos sirviendo a una necesidad de gente. Y
la parte más importante que puede haber en una empresa es que el cliente tiene la razón. Inflexiblemente. Pensar eso de verdad, el cliente tiene la razón. Entonces, aproximarse al cliente con un profundo sentido de cercanía para poder captar qué es lo que el cliente quiere. Ayudarle al cliente a que él mismo se entienda y nos pueda expresar su necesidad mediante una gran cercanía. Entonces, eso se llama sentir. Sentir es ponerme en el lugar del otro, para que lo que el otro está diciendo yo lo pueda visualizar y me lo pueda imaginar. Entonces, sentir la realidad desarrolla mucho la imaginación, y al desarrollar mucho la imaginación te da alternativas creativas para resolver problemas difíciles que se puedan presentar. También es trabajar a nivel de proyecto, o sea, tener una mente que proyecta. Acordémonos que proyecto es una idea que la vamos a hacer real, entonces como proyecto tiene un título, hay que ponerle un título, hay que describir, hay que poner unos objetivos, hay que poner una lista de actividades que hay que ejecutar, hay que asignar unos responsables para esas actividades, hay que señalar un presupuesto o una inversión que vamos a utilizar para sustentar eso, hay que poner unos plazos a esa cuestión, hay que describir lo que queremos obtener y hay que hacerle un seguimiento a todo eso. Esa es la mentalidad de proyecto. Entonces, cuando una persona tiene mentalidad de proyecto, cualquier iniciativa que emprende es capaz de enmarcarla dentro de este paquete que, siguiendo a mi compañero Riascos, aquí es la norma. O sea, es entender que esto es normativo, que esto tiene unos procedimientos y que los procedimientos me van a guiar perfectamente. Entonces el tipo proyecto es procedimientos, entender las etapas, no brincarme las etapas porque entonces queda desbaratado el sistema, queda incompleto. Y el otro aspecto, ahí fue mi chica, el otro aspecto es sentir la potencialidad creativa y no renunciar a la capacidad creativa, no rendirse diciendo que yo no soy el creador, sino decir yo soy el creador y yo creo la realidad. Es la persistencia que te lleva a no renunciar al emprendimiento. Estamos hablando un poquito en teoría, porque uno sí renuncia a cosas, pero como idea general. Bueno, ¿y cómo se manejan las dificultades, que son las cosas raras, las secundarias? Entonces, primero hay que hacer teatro, hay que hacer escenarios, hay que hacer teatro literalmente. O sea, cuando un grupo de personas está manejando una dificultad, hay que hacer teatro. Hombre, supongamos que pasa tal cosa, a ver, ¿qué harías y tal cosa? ¿Cómo manejarías tal cosa? A ver, salí aquí y explicarnos cosas. Actuación. El teatro es maravilloso. Teatro te pone en situación de escenario, te permite ver la realidad con bastante creatividad. Entonces, desarrollar habilidades lúdicas, habilidades de representación es muy bueno, y en las empresas siempre los problemas se resuelven cuando llega una persona y pone a los demás ante una situación en forma teatral y les dice a los hombres, imaginémonos tal cosa, pensemos en tal alternativa. Entonces las personas se dejan llevar de ese cuento teatral, empiezan a hacer una representación y así encuentran muy posiblemente soluciones a problemas que parecieran imposibles de resolver. También está consultar con gente que sabe, o sea, averiguar con gente que sabe, expertos. O sea, nosotros en la cooperativa de la Bolivariana queríamos hacer cosas, pues fuimos a visitar a Alberto, que es el experto aquí, y él nos dio sus ideas, y puede que le hagamos caso en algunas o no, porque uno cuando visita a un experto, pues puede que le haga caso o no, pero el experto ya te echa la bendición. O sea, lo más bonito de un experto es que te bendice con la energía que tiene, porque el experto es energético. El experto es una persona de tremenda sabiduría, de tremendo conocimiento, que te echa una bendición, o sea, te santifica. O sea, la experiencia de consulta con una persona que sabe es sagrada y uno nunca la debe menospreciar, porque si uno menosprecia al experto se da cuenta y no te entrega la sabiduría. Entonces parte de la habilidad de consultar a un experto es tener la humildad para que el experto vea que hay un discípulo allí, una persona que quiere aprender y él enseña. Entonces es una habilidad relacional. Está también el tema analítico, el tema de la ingeniería, el tema de ver las ventajas, las desventajas, el costo-beneficio, para no meterse en enredos, hacer el análisis económico, entender tus capacidades de capital hasta dónde llegan, tu capacidad de endeudamiento hasta dónde llega, tu espacio físico hasta dónde llega, o sea, aprender a reconocer los límites
que tiene el sistema que se está formando de una manera sabia, de una manera racional, también a través de conversaciones, y ahí hay que rayar ahí, o sea, hay que hacer modelos, hay que hacer formulitas, hay que hacer líneas de comparación, hay que hacer esquemas, hay que hacer gráficos, o sea, emplear las herramientas de la ingeniería, de graficar, de modelar, de multiplicar, de hacer varios escenarios matemáticamente. Eso ayuda mucho a tener una concepción correcta cuando uno se está metiendo en un proyecto de estos. Está también trabajo de ensayo, o sea, vamos a arrancar alguna idea, ensayémosla, hagamos un trabajo piloto, hagamos una experimentación, ensayémosla en un tamaño tal que lo podamos entender y aprendamos de la experimentación, porque nos va a dar mucha información importante que si la aprovechamos bien, cuando hagamos la cosa grande, somos mucho más racionales. Entonces, dentro de la metodología de una sociedad en desarrollo y avanzada, siempre está la parte del prototipo, de la planta piloto, del ensayo de laboratorio. O sea, básicamente son 5 pasos. O sea, está la idea, está el ensayo mental de la idea, está el ensayo de laboratorio de la idea, está el ensayo de planta piloto o de prototipo de la idea, y está, ya te embarcaste, ya te metiste en la realidad. Entonces, nosotros nos gusta brincarnos todos esos pasos, porque tenemos esa mentalidad. O sea, nosotros hay una fila, que los pasos en primer paso de la fila, segundo paso de la fila, y nos gusta más bien estar en la primera parte de la fila, brincarnos todos los pasos. Mentalidades que hay que revisar un poquito, porque así no aprendemos, así no racionalizamos. Entonces, por eso es que las universidades van por un lado, las empresas por otro lado, porque las universidades tienen gran capacidad de ensayar y de hacer estudios, pero entonces las empresas dicen, no, yo no necesito esa cuestión, porque yo voy al lugar donde está la tecnología, ya me dan todo listo, pero entonces no aprendes. Y las universidades dicen, esos industriales no saben nada, no saben para dónde van, entonces no dialogan. Entonces nos volvemos bobitos en el sentido de que perdemos posibilidades de relación. Entonces hay que entender como claro todo este paquete mental. También está el hecho de que uno puede cambiar de punto de vista, de cambiar su idea. Entonces por eso es bueno tener lo que llama la estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Es la posibilidad que tengo yo de ver las ventajas y las desventajas, las oportunidades que hay, las debilidades que yo tengo, los riesgos que tiene algo y las fortalezas que yo tengo. Entonces eso se hace matricialmente, o sea, en una hoja blanca, las personas que están trabajando apuntan en una esquina las oportunidades, en otra esquina apuntan las debilidades, en otra apuntan las fortalezas, en otra apuntan los riesgos y hacen unas conversaciones sobre eso, haciendo lo que llama la estrategia. La estrategia son las acciones estratégicas que te permiten enfrentarte a eso adecuadamente, aprovechando las oportunidades, aprovechando las fortalezas que tenés, convirtiendo las debilidades en fortalezas y manejando los riesgos y mitigándolos para que no te lleven por delante. Eso se llama el análisis estratégico. Está también la esencia de la persona, o sea, lo que yo llamo allí el yo puro, o sea, la esencia fundamental de la persona. La persona que es esencial, que está metiéndole su espíritu al trabajo, tiene una energía que vence cualquier dificultad, porque es una cosa interior. De ahí sale toda la energía que necesita. Entonces, cuando las personas están conectadas con su ser profundo, las dificultades las pueden manejar, porque tienen mucha energía interior. Cuando las personas son muy materialistas, muy débiles, cualquier circunstancia la saca de quicio y se hacen matar y pasan cosas muy horribles y tiran por la borda los proyectos. Entonces, es muy importante que la organización y las personas hagan algún tipo de práctica que los conecte consigo mismos, que se den cuenta cuál es el interior que tienen. Esas son prácticas, por ejemplo, meditacionales, prácticas de profundización espiritual, caminar por el bosque, mirar los árboles, contemplar la naturaleza, todas esas cosas te profundizan la experiencia espiritual y te dan energía fuerte. Y está que yo puedo cambiar todo, o sea, después de mirar una cantidad de circunstancias, digo, no, yo cambio, hago otra cosa distinta, entonces uno puede darle una vuelta total a lo que está haciendo y no pasa nada. Y siempre es importante el equipo es el que ayuda en todas estas cosas. Bueno, entonces, ¿esto qué tan real es? ¿Esto es paja? ¿Esto tiene práctica? Entonces yo digo, es real, ¿cierto? Es real, Alberto. Y en nuestro medio
estas historias se repiten una y otra vez. Si hablamos con los fundadores de las empresas, con las circunstancias que han tenido, nos cuentan historias parecidas. Entonces, una cuestión que nosotros podemos hacer es aprender de la historia. Entonces, yo diría que una de las misiones que puede hacer la SAI es hacer un trabajo de cultura empresarial donde de una manera organizada, así como ha hecho la Cámara de Comercio, pero al estilo SAI, hagamos un retomar de los principios fundacionales y de los principios básicos que han permitido que las empresas de ingeniería, que los emprendimientos de los socios de la SAI lleguen a buen término. Entonces, ir como haciendo un inventario de los principios esenciales que la gente tiene. Eso se puede hacer, creo, sin muchas dificultades. Entonces, sería como una especie de regalo que la SAI le podría dar a las personas jóvenes que están haciendo emprendimientos. Bueno. Eso, de hecho, se hace en la sociedad nuestra. Hay universidades que están investigando. Por ejemplo, ahí vemos un trabajo de una profesora de AFIT, que se llama Rubí Consuelo Mejía, que se llama El riesgo de la historia empresarial antioqueña. Es un trabajo que se puede consultar, que se puede leer, está en AFIT. Hay artículos como ese de la revista Dinero, que los paisas a la conquista. Entonces nos echan carreta ahí sobre el espíritu paisa. Uno siempre puede aprender. Por ejemplo, hay diagramas como este donde se trata de examinar históricamente la industria de nuestra región, entendiendo qué papel cumplió en la minería, la ganadería, las invenciones, la investigación que se está haciendo ahora, cuándo empezó, las reuniones que se hacen, las especializaciones. Entonces, como el ambiente, ese es como el ecosistema que da lugar al desarrollo empresarial. Entonces, cuando uno está metido en eso, no está de más que se meta un poquito en este ecosistema, averigüe cosas de esas, lea, tome nota, aprenda de todo eso. No sobra hablar ese lenguaje. Y entonces, por ejemplo, yo miré un trabajito que hicieron en la Universidad de Pamplona, lo más de bien hecho, que se llama Historia Empresarial Colombiana. Entonces, aquí las conclusiones, después de dar una miradita a eso. Entonces, ¿qué conclusiones saco yo? Hombre, que todavía está muy la controversia empresarial entre diversificarse o concentrarse. Siempre hay esa gran duda a nivel empresarial. Está también el tema de, casi todas las empresas empiezan con una visión familiar, pero la visión familiar aguanta 2, 3 generaciones. Eso ya hay que romperlo y crear una cosa más grande. Entonces, ¿cómo es ese rompimiento del cascarón hacia las empresas que tienen otro nivel? En nuestro medio hay mucha malicia. Entonces las personas les gusta es jugar con el sistema, les gusta aprovecharse de las oportunidades, de incentivos, de cosas que hay por ahí, en vez de entender el mercado, que el mercado es como el verdadero árbitro de todo. Entonces las personas, en vez de enfocarse en el mercado, se enfocan en trucos. Entonces no son sostenibles los emprendimientos que se hacen, porque los hacen para un momentico que se está dando. También el espíritu regional, y la visión de mundo. O sea, somos empresas de clase medellinense, de clase antioqueña, de clase nacional o de clase mundial. Entonces, cuando la empresa empieza a decir yo soy de clase mundial, cambia bastante el lenguaje de la organización y empiezan otros paradigmas a gobernar. Entonces, cuando uno concibe una empresa, ¿cómo la concibe? ¿La concibe como un jueguito chiquitico o la concibe como una empresa de clase mundial? Esa es la intención primaria. ¿Para dónde vas? Y en nuestro medio hemos despreciado totalmente la energía de los inmigrantes. O sea, si hay alguna sociedad enemiga de los inmigrantes, es la sociedad colombiana. Hasta ahora. Ya está cambiando, ahora hay mucho venezolano, ¿cierto? Pero, es decir, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Chile, el gran desarrollo es con inmigrantes. En Colombia no. Algunos sí, un poquito de la minería. O sea, ¿qué pasa con los inmigrantes? Hay mucha sabiduría en los inmigrantes. Entonces uno tiene que abrirse a los alemanes, a los italianos. Esa gente sabe mucho, le ha tocado, llevan siglos haciendo emprendimientos, bregándole por todos los lados. Entonces nosotros, en cambio los españoles, no tanto. También lo han hecho, pero no tanto. De hecho, en España, los grandes desarrollos industriales también tienen que ver con inmigraciones alemanas, italianas. Entonces hay como lugares del mundo donde la gente tiene muy vivo el espíritu empresarial. Hay que aprender de esa gente. Los chinos, los judíos, ¿cierto? Hay que aprender. Bueno, entonces les hablo un poquito ya de cosas mías, va a terminar.
Entonces les voy a hablar un poquito de los emprendimientos que yo he hecho, como para poner en contexto. Este es mi grupo de trabajo en la empresa Indisa. Es un grupo que hemos establecido, que es una especie de emprendimiento dentro de Indisa, que se llama el Grupo de Procesos, Energía y Medio Ambiente. Hay que entender que Indisa la fundaron como una empresa de ingeniería mecánica, y a los ingenieros mecánicos les da mucha lidia la parte química, la parte de procesos, son bastante refractarios a esos aspectos. Como yo tuve la fortuna de trabajar en esas cosas, entonces cuando yo llegué a Indisa me trajeron para que tratara de abrir Indisa a ese mundo. Entonces lo que he hecho yo, entonces ya hay un paquete grande de Indisa que se llama Procesos, Energía y Medio Ambiente, que es real, que factura, que está dando lugar a cosas muy interesantes. Entonces les cuento eso para mostrar un aspecto anecdótico personal. Bueno, aquí no es para que ustedes crean que yo soy un gran empresario, pero a mí sí me dio ganas de hacer la lista de todas las empresas que yo he fundado y en las cuales yo he hecho emprendimientos, todos los paquetes que he hecho yo, y me sorprendí de tanta cosa en que yo me he metido, pues, fracasos muchos, algunos éxitos. Entonces está, por ejemplo, la primera empresa que yo fundé como ingeniero, se llamaba Ingeniería Limitada. No funcionó. Ingeniería Limitada la convertimos en Industrias Ingelin, Industrias Ingeniería Limitada. No funcionó. Esa la convertimos en Metalúrgicas Antioquia Limitada. Esa sí funcionó. Y fue una empresa exitosa, funcionó hasta el año pasado, dio mucha prosperidad a las personas que estaban en ella, a mí también me dio algo. Yo salí de ella recién, estaba yendo muy bien la cosa porque mi socio me la puso muy clara. Me dijo, o te venís a trabajar aquí tiempo completo conmigo, o me vendés, o yo te vendo. Entonces yo negocié con él, pero la empresa funcionó muy bien y le hicimos una concesión muy bonita de la fundición, poniendo a hacer muchas cosas que fueron útiles para la sociedad local en temas de fundición, desarrollando tecnología. Ahora, el mayor emprendimiento en que yo he estado metido es Indisa S.A., que es una empresa importante. Hierro gris, nodular también hacíamos. Es una empresa Indisa de consultoría e ingeniería de proyectos, que es una empresa internacional. Es una empresa que ha hecho más de 4.000 proyectos, y esa la fundamos un grupo de profesores universitarios con la idea, profesores de la Bolivariana, con la idea de que nuestros estudiantes puedan hacer proyectos de ingeniería importantes, ya como ingenieros. Con esa idea la fundamos y se ha cumplido, porque en Indisa hemos hecho 4.400 proyectos importantes. Entonces yo pienso que es un proyecto bonito de demostrar. Ahora no soy yo, eso es un grupo humano, pero yo soy parte de ese grupo humano y le he metido bastante. Bueno, fundé también una cosa que se llama Laxos Amigos, que era una empresa para hacer matrimonios, porque yo he sido muy casamentero. Esa fracasé. Fundé 2 restaurantes vegetarianos, porque yo soy vegetariano, el Portal Vegetariano y el Portal del Medio. Resultado, disfrutar, darme cuenta cómo son los negocios, pero no funcionó. Tuve un café literario El Taller, muy bonito negocio, con mi esposa, con unos amigos, durante 12 años, un gran lugar, disfrutamos enormemente de la música, de la bohemia, bien bueno eso, pero económicamente no era como para mucha plata, entonces mi socio se cansó, yo no me cansé. Bueno, el espíritu creció, fue muy bonito. Fundación Sol y Luna, una fundación sin ánimo de lucro que hice con un amigo para financiar proyectos de gente que quisiera aprender a meditar y cosas de esas. Apoyamos a muchas personas, hicimos una carretera con ventas que hacíamos de productos, construimos una carreterita entre Santa Elena y lo que era la antigua cárcel del Buen Pastor. Había una carretera toda desbaratada, nosotros la organizamos. Debido a eso, allí se fundó el lugar del Claret, y allá funciona muy bien Claret. Eso no se hubiera hecho si no hubiéramos hecho nosotros esa carreterita. Entonces todo eso se va conectando de una manera bonita. Tuve una finca cafetera, Finca La Palma, durante 20 años, una finca orgánica, fue la primera finca orgánica de Antioquia en café, fue una gran experiencia, exportamos, muy bonita la experiencia, y la tuvimos hasta que mi socio se accidentó, casi se mata por allá,
Entonces daba mucha lidia seguir yendo por ahí, entonces más bien la vendimos, pero la finca sigue funcionando. Bueno, tuve una empresa comercial en Indisa que se llama Xol, exitosa, está muy bien esa empresa, está funcionando muy bien. La empresa que yo más confiaba se llamaba Consumax, una empresa de distribución de productos. A la fija, teníamos un socio que conocía perfectamente ese mundo. Los que fundaron esa empresa me invitaron a mí a participar como por aprecio, porque eran tan buenas que no me dieron sino una pequeña participación. Se perdió toda la plata, toda, entonces no funcionó. Sigas, una empresa que fundamos en Indisa unos socios para impulsar el gas propano en la comunidad. No funcionó bien, nos quebramos. Pero de ahí salió los programas de gas de Indisa que han sido muy exitosos, entonces no se pierde. Temas de enseñanza de la creatividad, lo trabajo, esto lo sigo trabajando, temas de cursos, etcétera, para el desarrollo de la creatividad, lo estoy trabajando, sigue funcionando. El último fracasito que tuve, GEOS, una empresa de proyectos de naturaleza social con unos sociólogos, le metí una platica, tratamos de sacar eso adelante, pero estos muchachos, por falta de fe en el negocio, se pudieron hacer maestrías, a conseguir puesto en otra parte, y entonces así no funciona, ¿cierto? Se quebró. Bueno, hicimos un edificio con unos compañeros que funcionó muy bien, ahí vivo yo. Tuvimos los apartamentos a un 60% del precio comercial. Es un negocio duro, pero lo hicimos. En este momento tengo una empresa con unos socios que se llama Unión Nexus, que es de propiedad raíz, está funcionando muy bien. Tengo una empresa de proyectos culturales que se llama la Corporación Cultural El Taller. Estamos planeando hacer una serie de proyectos culturales aprovechando los programas de la ciudad, vamos a ver si somos capaces. La familia, proyecto de vida, éxito. Escritura y venta de libros, he publicado 10 libros, los he ido vendiendo. ¿Ah? No, yo tengo 5 hijos, tengo 4 nietos, viene uno en camino, he viajado mucho con los hijos, tengo mucha amistad con ellos, ha sido una empresa muy bonita. Funcionó muy bien, éxito, por eso dice éxito. Los libros, disciplina, creatividad, capacidad de entender la vida, muy importante publicar. Yo a todo el mundo le digo, escriba y publique, a todo el mundo. Producción musical, he elaborado CDs, he elaborado 3 CDs, están en YouTube, ustedes lo pueden consultar. Uno de los CDs lo hice con mi esposa, compusimos las canciones, etcétera. Es como otro tipo de producción, no es de gran economía, pero es una empresa, porque hay que tener un objetivo, eso es complicado. Estoy metido en grupos de comunidades católicas, impulsando la amistad, el cristianismo. Es una empresa de tipo social, estamos muy metidos mi esposa y yo en eso, es una cosa bonita. Estoy en unas empresas que he apoyado de tipo social, como la Corporación Hogar, la Fundación Ricardo Nubiola, la Fundación Bachilleres UPB 1966, todas cosas bonitas, que se proyectan y que son fuertes económicamente, y yo he ayudado a que eso sea así. ¿Qué quiere decir EAS? EAS es Comunidades Cristianas Comprometidas. EAS significa en el latín id, EA. Bueno, tengo un orgullo en haber fundado en la Bolivariana como herencia de Pacho. Pacho me entregó el proyecto empezando y yo lo seguí, lo puse a marchar, el grupo de estudios ambientales de la UPB, que en este momento es un grupo que emplea más de 60 personas, yo diría que es el principal grupo ambiental del país, es muy exitoso. Entonces tengo siempre la satisfacción de que hace 40 años hicimos eso y que funciona muy bien. Fundamos una empresa en México, la fundamos, yo ayudé a fundarla, que se llama Indisa México, funciona. Y trabajé en una empresa de pigmentos como director de investigación y desarrollo, y allí me tocó ayudar a fundar varias plantas en el interior de la empresa que también funcionan. Entonces, sí tengo experiencia, ¿cierto? No tanto como otra gente, pero sí tengo experiencia, por eso me atrevo a dictar esta pequeña charla. Entonces, básicamente la ley de formación que tengo yo es la regla de 3. La regla de 3 que está simbolizada en ese dibujo. Hazlo al menos 3 veces. O sea, cuando emprendas cualquier cosa, está una primera oportunidad, está una segunda oportunidad, está una tercera oportunidad, no te rindas a la primera oportunidad. La constancia, exactamente, eso lo simbolizo en este tipo de diagramas. Bueno, hablemos un poquitico de Indisa para terminar. Indisa es una empresa que tiene en el año 2015 42.000 millones de pesos de ventas, unos 400 empleados, tiene una empresa en México y otra en Colombia,
ha ejecutado más de 4.400 proyectos y ahora es una empresa de nivel internacional. Nos asociamos con una empresa canadiense que se llama el Grupo Hatch, que es un grupo muy importante y que es muy parecido a nosotros en su espíritu fundacional y hemos casado muy bien. Ahí está Indisa en Colombia y en México, y ahí está Indisa en el mundo antes de que nos uniéramos al Grupo Hatch. Indisa en el mundo ya había estado en unos 30 países. Hemos exportado proyectos a China, a Filipinas, a Rumania, a España, a Bélgica, a Argentina, a todas partes. Eso es una visión de empresa de clase mundial y así la teníamos concebida. Bueno, ahora viene Hatch, que es otra empresa muy importante que fue fundada por un señor Hatch, cuya mentalidad, ¿cuál era? Cuando el señor Hatch fundó la empresa, ¿cuál era la mentalidad que él tenía? Tomar proyectos de investigación y convertirlos en proyectos reales. Nosotros en Indisa pensamos lo mismo y por eso estamos trabajando mucho con las universidades. Entonces el señor Hatch desarrolló todo un esquema de ingeniería de plantas pilotos, de patentar, de desarrollar tecnología para convertir proyectos y lo que tú sueñas se convierte en realidad, es el lema de Hatch. Entonces es bastante afín a lo que nosotros tratamos de hacer, es un lema bonito. Hatch está en 150 países, tiene 9.500 empleados, 60 oficinas y tiene unos 60 años de trabajo. Indisa tiene 38. Trabaja en temas de sostenibilidad, de ciudades inteligentes, de energía, de minería, operaciones digitales e infraestructura. Tiene un espectro muy amplio de ingeniería. Y nosotros nos han hecho algunos reconocimientos que es bueno mencionar. Por ejemplo, en el 2015 nos dieron 2 reconocimientos para nosotros muy meritorios. Nos dieron el Premio Nacional de Exportaciones en Servicios, porque fuimos la empresa nacional que más servicios exportó en el 2015, servicios de ingeniería, lógicamente. Y nos dieron el Premio a la Vida y Obra en Ingeniería Química, que eso para mí es un orgullo grande, porque recuerden que a mí me llamaron a tratar de montar eso en Indisa y les digo pues que yo no soy ingeniero químico, ingeniero mecánico. Y cuando yo fui a recibir ese premio, me dijeron los del Consejo Profesional de Ingeniería Química, y no va ni ningún ingeniero químico a recibir el premio. Y pues sí hay, pero es que teníamos que venir una persona y vine yo, que soy el coordinador del negocio. Bueno, entonces Indisa es una empresa de diseño que trata de tener todas las etapas de la ingeniería, desde la parte conceptual hasta la parte ya de ejecución de proyectos, incluyendo fabricación, montaje, puesta en marcha de cosas, o sea, tiene todo el paquete de ingeniería. Eso nos da entonces un potencial bueno de servicio. Y nosotros nos basamos en compromiso social, trabajar con calidad, ser muy organizados en la información técnica, tener experiencia y ponerla al servicio de los proyectos, comprometernos con los productos y trabajar con flexibilidad y con sentido de confianza. Esos son nuestros valores que los tratamos de divulgar en toda la organización y la gente los tiene como cosas que están dentro de su hacer. Nosotros lo llamamos haciendo las cosas bien. Ese es como el lema de nosotros. Y entonces trabajamos en la parte de ingeniería, haciendo diseños, consultorías en muchos tipos de industrias, como las que ven ustedes ahí, cementera, alimentos, química, minera, metales, automotriz, petróleo, gas, plásticos, madera, papel y otras. Tenemos experiencia en todos esos conjuntos de industrias. Entonces trabajamos en diseño, consultoría, mediciones, estudios, traslado de plantas, proveemos también personal especializado para ciertos servicios, aunque nuestra función no es tercerizar trabajo, pero sí damos cierto tipo de servicios especializados. Y también trabajamos en la parte ambiental, somos muy especializados en la parte del medio ambiente. Eso todo es herencia de Pacho. Esa es la gama de nosotros, de ingenieros. Y tenemos otra división en Indisa que se llama la parte de fabricación y montajes, donde tenemos un taller que funciona en Itagüí, en taller en el cual estamos capacidad de fabricar hornos, fabricar sistemas térmicos, sistemas de combustión, sistemas de manejo de gas. O sea, tenemos una alta especialización en todo lo que son temas de gas natural, de combustión y de hornos. Esa es una visión de la plantica que tenemos. Y las palabras claves que yo propondría como para rematar esta charla, las palabras claves son principios, valores. Conocer la realidad, se llama el estado del arte. Trabajo de ensayo, trabajo experimental. Contactar con expertos, tener contacto con gente que sepa. Conocer el mercado. Llevar muy bien la contabilidad.
Indisa le dio mucha lidia arrancar. Y no, yo detecté, y algunos detectamos que el problema era de contabilidad, no llevamos las cuentas al día. Y eso es muy delicado. La contabilidad es muy importante para que funcionen las empresas. Conocer las capacidades que se tienen, buenos socios, persistencia, generosidad para servir, confianza y gusto por lo que se está haciendo, son las palabras claves. Y finalmente les quiero hablar de nichos, para terminar la charlita. El nicho es un área de oportunidad, es el gran descubrimiento del empresario, descubrir el espacio en el cual va a funcionar, eso se llama el nicho. Es un lugar donde se genere rentabilidad, sea sostenible en el tiempo, se genere valor agregado, se genere conocimiento, se genere felicidad colectiva, se genere prosperidad. Ese es el nicho que hay que descubrirlo, es la gran conquista del emprendedor, aprender a reconocer esas formas misteriosas que están escondidas en las rayitas que uno hace. Y les voy a dar una lista de posibles nichos que en este momento me ocurren a mí. Por ejemplo, en este momento Indisa le está apuntando durísimo a la nanotecnología, estamos trabajando ese nicho y estamos viendo muchos potenciales por ahí, es un nicho que se abre a la comunidad grande. La biotecnología es otro nicho que también está bien interesante. El control de emisiones de gases de efecto invernadero y mitigación de los problemas de clima es otro nicho. Por ejemplo, Hatch tiene por ahí 15 proyectos en esta área de CO2. La movilidad sostenible es un nicho vital para esta ciudad que tiene problemas delicados de movilidad. Eso tiene que ver con vehículos eléctricos, con sistemas de ciudad inteligente, con sistemas de semaforización bien organizados, con vías de alto nivel, con sistemas de transporte sostenibles. Está un nicho que es el tema de la sociedad y sus problemas de injusticia, los problemas de que nosotros no sabemos manejar el delito, no sabemos manejar la injusticia. Entonces aplicamos castigos exagerados que antes hacen más criminal al criminal y no sabemos manejar ese tipo de situaciones. Eso para empresas hay muchos nichos ahí, de empresas que tengan la tecnología para manejar los problemas sociales. Ahí hay un espacio gigantesco para trabajar. El tema de la educación de calidad que formen valores, es otro nicho que lo hemos hecho como ingenieros. Por ejemplo, la Escuela de Ingeniería la fundaron con esa idea y se constituyó en una empresa muy importante. Esta mañana estuve allá, es impresionante los fundadores con esa idea que tenían, lo que han logrado. Lo mismo la Bolivariana también la fundaron como un sistema de valores que rompía esquemas. O sea, en la educación hay que meterle sistemas de valores y se hacen cosas muy interesantes. Ciudades inteligentes y sostenibles. Medellín es una ciudad muy desafiante, es una ciudad muy estrecha. Acabo de hacer un estudio estudiando 30 ciudades del mundo. Medellín es la ciudad más estrecha de todas. Es la ciudad que más área urbana tiene por área total. Es la ciudad que más área ocupan los vehículos por área total. Es una ciudad muy estrecha. Entonces hay que tener mucha creatividad para manejar esta ciudad que nos está saliendo un poco de las manos. Entonces eso se llama ciudades inteligentes y sostenibles, manejo de la soledad humana, del estrés, de la tercera edad y la creciente vejez. Es lo que se nos viene en generaciones viejas. Y entonces hay que crear sector empresarial para atender todas esas grandes necesidades que se vienen. Energía renovable, sin duda. Comunicaciones inteligentes en todos los niveles. Agricultura sostenible y manejo del agua. Aprender de Israel. Y minería sostenible, que es un tema vital para esta comunidad, que tiene riquezas y que está en riesgo de perderlas por no saber enfocar ese tipo de cosas. Bueno, jovencitos, muchas gracias. ¿Hay preguntas?